Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Gloria a Dios. Bueno, toman asiento los que están parados. Amén. Damos gracias a Dios que, bueno, estamos en esta reunión especial. Gloria a Jesucristo, hemos alabado, hemos adorado, hemos declarado a través de la alabanza. Amén, palabra de Dios. Hemos hecho declaraciones de fe. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que esas declaraciones se van a cumplir en nuestra vida? Amén. Estamos en esta última reunión del mes de febrero. Amén. Ya estamos a punto de entrar en el tercer mes del año. Amén. Y tenemos que entrar con todo. ¿Cuántos lo creen? ¿Sí? Aunque afuera aunque lo que está sucediendo afuera no sea muy alentador, ¿no? Tenemos noticias bastante fuertes, cosas que están ocurriendo en el mundo, que bueno, nosotros estamos en el mundo, no podemos ser ajenos a lo que está pasando, aunque estemos lejos, ¿no? Cuando sucedió lo del tema de la pandemia hace 2 años y medio, decía, bueno, pero es allá en China, ¿no? ¿Cuándo va a llegar acá? Cuando nos quisimos acordar estábamos todos encerrados, ¿se acuerdan? Ahora está ocurriendo una guerra allí en Rusia, en Ucrania, y están lejos también. Pero sabemos que ya los efectos de la guerra ya nos están afectando a nosotros también, ¿no? En la economía, en muchas cosas, está golpeando las naciones. Y bueno, sabemos justamente, ayer jueves hice un programa especial en la radio hablando sobre estos temas, no tenemos que asustarnos nosotros los hijos de Dios por lo que está ocurriendo, porque sabemos que Jesús habló de estas cosas, ¿no? Jesús hace más de 2000 años anunció que todo esto iba a pasar y que estas eran nada más que señales. Amén. ¿Qué son estas cosas? Señales. Son señales, ¿no? Hay guerra, hay hambre, hay pestilencia, ¿no? Hay un montón de calamidades, terremotos, cambios climáticos, como sucedió también hace un par de semanas, hace poquitos días, ¿no? En la provincia de Corrientes, que se quemó casi toda la provincia, un desastre ambiental, ¿no? Y son todas señales, y esas señales que se están cumpliendo y que nos hablan del cumplimiento de la palabra que habló el Señor Jesús, nos da a nosotros los hijos de Dios, nos da fortaleza, nos aumenta la fe. No tenemos que tener temor, amén. Al contrario, tenemos que estar gozosos, primeramente orar, ¿no? Seguro por todo lo que está ocurriendo, porque para eso está la iglesia aquí en la tierra, para orar, ¿no? Por las calamidades y las cosas que están ocurriendo, porque, por ejemplo, en Ucrania y en Rusia también hay una iglesia, están nuestros hermanos en Cristo, están allá. Amén. ¿No? Hoy justamente publiqué un video en el grupo de un montón de hermanos en Cristo que estaban todos cantando, refugiados en el subterráneo, en el subte, ¿no? Hay una iglesia también allá y tenemos que orar por ellos, para que Dios los guarde, los protege, para que ellos sean canal de bendición. También en Rusia, ¿no? Que salieron un montón de gente a protestar contra la guerra y el presidente Vladimir los metió preso a todos, ¿no? Más de 700 personas metió preso por manifestarse contra la guerra, ¿no? Y son todas cosas que nosotros tenemos que orar por eso. Pero no tenemos que tener temor. Al contrario, tenemos que saber que Jesús dice en el capítulo 24 de Mateo, miren que yo les he dicho antes. Amén. Él nos avisa, ¿no? Miren que yo les dije que todo esto iba a pasar. No tengan temor. Sepan que cuando estas cosas empiezan a suceder, ustedes ya están en los últimos tiempos, están en el final de los días, ¿no? Son señales de los últimos tiempos. Pero además, estas cosas que suceden a nosotros nos dan la certeza de que la palabra de Dios se cumple. ¿Cuánto lo creen? Amén. Eso es importantísimo. Amén. Por eso nos tiene que aumentar la fe, porque dijimos, wow, mirá, la palabra de Dios se está cumpliendo. Nosotros que somos hijos de Dios lo sabemos porque tenemos fe en el Señor. Y los incrédulos, amén, los incrédulos que ya empiezan a levantar su mirada al cielo, ¿no? Porque ven señales en los cielos, cambio climático, terremoto, guerra, hambre, esto, aquello, y los mismos incrédulos dicen, che, ¿qué está pasando? ¿No? Algo raro está pasando, ¿no? Y empiezan a levantar la mirada al cielo, a decir, bueno, en esto tiene que estar, Dios tiene que estar en el asunto, ¿no? ¿Qué oportunidad tenemos nosotros los hijos de Dios, ¿no es cierto?, de predicar la palabra ahora, ¿no? Ahora que están ocurriendo todas estas cosas, en vez
de estar temerosos, en vez de estar preocupados y con todo lo que va a pasar, sabemos que a nosotros no nos va a pasar nada. ¿Cuánto lo creen? Amén. En Argentina están diciendo no, porque aumentó el precio de la soja, no va a haber petróleo, van a cerrar las estaciones de servicio, un montón de noticias negativas que están tirando. No hay yerba, pastor. ¿No es cierto? No va a haber yerba, eso me mató a mí. ¿Cómo? Que falte el petróleo, que falte todo menos la yerba. A tomar mate, ¿no? Ya empezamos a comprar, a copiar yerba con la pastora, ¿no? Pero nosotros los hijos de Dios no tenemos que estar temerosos por esas noticias, porque la palabra de Dios dice que Él es el que nos prospera. Así es, Señor. ¿No? Hoy hablaba con una persona que está pasando por un montón de dificultades, están con depresión, con angustia, ¿no? Y le mandaba un audio y estaba preocupado, ¿no? Porque no le está yendo bien en el negocio, ¿no? Y qué sé yo. Yo le decía, digo, mira, hermano, si vos te pones en las manos del Señor, si vos crees en Dios, todos los negocios de alrededor tuyo no van a trabajar y vos vas a trabajar. Amén. Los negocios de al lado van a estar vacíos, en el tuyo van a hacer cola. Amén, para entrar y comprar. ¿Cuánto lo creen? Amén. ¿Por qué? Porque es Dios quien nos prospera. Sí, Señor. La bendición de Dios está sobre nosotros. Sí, Amén. Sobre el pueblo de Dios. Entonces, mientras en el mundo haya una iglesia que ora, haya varones y mujeres de fe, amén, la bendición de Dios se va a manifestar. En medio de la calamidad, en medio de la dificultad. Amén. Se va a caer todo a pedazo, menos tu casa, menos tu negocio, menos tu vida. ¿Cuánto lo creen? Amén. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Sí, Señor. Amén. Por eso dice, estas son señales de los últimos tiempos. Y justamente de esto, ¿no? Quería comentarles que nosotros debemos afirmar nuestra fe y creer. Porque la mayor dificultad que tiene la gente es la falta de fe, es la incredulidad, ¿no? La incredulidad es lo contrario a la fe. Y sabemos que en las cosas de Dios hay blanco y negro, hay sí y no. Y también hay o crees o no crees, incrédulos y creyentes, ¿no? Pero también dentro del pueblo de Dios todavía hay muchos que no fueron perfeccionados en la fe. Todavía hay muchos que les está costando creer, ¿no es cierto? Pero dice que cuando nosotros creemos, el poder de Dios se mueve con poder en nosotros. Pero cuando nosotros no creemos, aunque estamos dentro de la iglesia, hay veces que estamos dentro de la iglesia y nos cuesta creer que Dios va a hacer un milagro en algún área de nuestras vidas, ¿no? Hoy hablaba otra vez, hago referencia a esta persona porque es un hombre que recién está entendiendo y conociendo, y me sorprendía el nivel de negatividad que tenía, ¿no? Pero también pensaba y decía, ¿cuántos creyentes que están dentro de la iglesia también son víctimas de esta negatividad, ¿no? Y la negatividad, el pesimismo, el ver un horizonte negro delante tuyo, el pensar que todo te va a salir mal, ¿no es cierto? Produce eso justamente. Produce oscuridad alrededor tuyo. Incluso la atmósfera de tu casa, la atmósfera de tus contactos, de tu negocio, se empieza a volver oscura, se empieza a enrarecer, ¿no? ¿Por qué? Porque si vos estás creyendo que eso es lo que te va a suceder, eso es lo que te va a suceder. Amén. Y hay muchos hijos de Dios que les está pasando, y oran, y claman, y buscan, pero no les viene el milagro, y no les cambia la situación en su negocio, o en su familia, o en el área por la cual ellos están orando, porque en realidad no están creyendo que Dios lo puede hacer. No están creyendo que Dios tiene el poder para cambiar eso. ¿Cuántos lo creen? Y hoy más que nunca en este tiempo tenemos que aprender a creer. Tenemos que pedirle a Dios, Señor, ayúdame a creer. En una ocasión dice que vino un leproso y Jesús se acercó. El leproso se acercó a Jesús y le dijo, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme, le dijo el leproso a Jesús. Y Jesús le dijo, creo, quiero, sé limpio. Y el leproso le dice, Señor, ayúdame a creer, ayúdame a incredulidad, ¿no? Porque a pesar de que él le estaba pidiendo el milagro de sanidad, aún así, y el Señor le estaba diciendo, sí, yo te quiero sanar, yo te sano, aún así él le costaba creer que la lepra de su piel se iba a desaparecer. Amén. Y eso nos pasa a nosotros a veces.
Decimos, bueno, la promesa de Dios me habla de prosperidad, la promesa de Dios me habla de sanidad, la promesa de Dios me dice, y yo creo, pero cuando estamos en el baile, cuando estamos en la situación, nos cuesta creer. Nos comportamos muchas veces como un incrédulo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Pero Dios nos está hablando en esta noche. Amén. Decí conmigo, Dios nos está hablando en esta noche. Dios nos está hablando en esta noche. Para hacernos entender. Para hacernos entender. Que tenemos que desechar la fe. Tenemos que desechar la incredulidad. Perdón. Tenemos que desechar la incredulidad. Y tenemos que aumentar nuestra fe. Y tenemos que aumentar nuestra fe. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos dan un aplauso? Aleluya, gloria a Dios. Quiero leerles su nombre. Una palabra, amén. Una palabra que está en Efesios capítulo 3, verso 20. Efesios capítulo 3, verso 20. Gloria al Señor. Son 2 versículos, amén. Vamos a leer. Efesios capítulo 3, verso 20, dice así la palabra del Señor. Amén. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades y por los siglos de los siglos. Amén. Amén. ¿Cuánto dan un aplauso a Cristo? Aleluya, gloria a Dios. Gloria al Señor. Miren lo que dice este versículo. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Amén. Parece que hay una condición ahí, ¿no? Porque dice el versículo, Dios es grande para hacer todo lo que nosotros pedimos, mucho más excelente de lo que nosotros pedimos. ¿No? ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros estamos pidiendo, Señor, yo quiero tener un auto modelo 2000, el Señor es capaz de darnos un 0 kilómetro. ¿Cuánto lo creen? Amén. Amén. Si nosotros le pedimos al Señor, Señor, yo quiero tener una casita así, asá, el Señor es capaz de darnos una mansión. ¿Cuánto lo creen? Amén. ¿Por qué? Porque Dios hace las cosas mucho más abundante de lo que nosotros pedimos. Sí, Él Señor. tiene el poder. Amén, Dios tiene el poder, pero dice luego el final del versículo como si fuese una especie de condición, dice, según el poder que actúa en vosotros. Aleluya. Amén. ¿Qué poder actúa en nosotros? El poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. Ahora, ese poder, amén, también tiene que ver con nuestra fe. Así es, ¿No? Podríamos decir, según la fe que tengan ustedes, ¿no? Él puede hacer las cosas que nosotros pedimos mucho más abundantemente, nos puede sorprender según la fe que nosotros tengamos. Si nosotros creemos o no creemos, si tenemos una fe chiquita, vamos a recibir chiquito. Amén. Si tenemos una fe grande, como decía hoy la alabanza, ¿no? Decía, moverás montes, ¿no? Después decía la alabanza, comenzar por lo pequeño, para no dudar cuando estemos frente al monte, decía la alabanza. Tiene que ver con un aprendizaje de fe, ¿no? ¿Qué quiere decir esta palabra? Que nosotros tenemos que empezar a practicar la fe. Como decía la alabanza, con cosas pequeñas. Aleluya. Para que cuando venga la gran prueba, no dudemos y podamos mover ese monte. ¿Cuánto lo creen? Amén. Para hacer y recibir de parte de Dios esas cosas grandes que Él tiene para nosotros. Amén. Porque nosotros estamos creyendo que Él lo puede hacer. ¿Cuánto lo creen? Amén. Vamos a recibir gran bendición en este mes de marzo. ¿Cuánto lo creen? Amén. ¿Por qué? Porque vamos a Recibe. creer. Vamos a creer en lo imposible. Vamos a creer que Dios puede hacer aún aquello que nos parece difícil. Difícil es para nosotros, pero para Dios nada es imposible. ¿Cuánto lo creen? Aleluya, amén. Amén, decí conmigo, en este mes de marzo, En este mes de marzo, Dios va a hacer cosas grandes en mi vida. Dios va a hacer cosas grandes en mi vida. Dios me va a sorprender. Dios me va a sorprender. Estoy dispuesto a creer. Estoy dispuesta a
creer. Yo te digo, Padre, Yo te digo, Padre, aumenta mi fe. aumenta mi fe. Ayúdame a creer, Ayúdame a creer. porque quiero recibir más de ti. Porque quiero recibir más de ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Y amén. Dale un fuerte aplauso a Cristo. ¿Quién vive? Cristo. ¿Quién reina? Cristo. Su nombre y Gloria. a su pueblo. Victoria. Gloria al Señor. Mirá lo que dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 1:7. Un versículo que nosotros Aleluya. memorizamos y mi esposa usó mucho, ¿no? Sí, Pero Señor. tiene que ver con esto de lo que estamos hablando. Dice 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. 2 de Timoteo, segunda de Timoteo, versículo 1, verso 7. Dice así la palabra del Señor. Aleluya. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuánto lo creen? Aleluya. Amén. Amén. Tenemos espíritu de poder, amén, de amor y de dominio propio. Pero tenemos poder, amén. El poder es justamente el poder que actúa en nosotros, por el cual nosotros recibimos las bendiciones de Dios. Dice el apóstol Santiago, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que es perdonador de los que le buscan. Así es. ¿Cuántos creen que Dios nos va a premiar Amén. si lo buscamos? Amén. Gloria al Señor. Entonces es un tiempo en el cual nosotros tenemos que alimentar nuestra fe con la palabra de Dios. Tenemos que empezar a creer. Dejar de alimentar nuestra mente con las palabras negativas que escuchamos afuera, de gente negativa que nos viene con pálidas, con dardos negativos para aplacar nuestra fe, con chusmerío, con murmuraciones, con cosas que no tienen que ver con la voluntad de Dios y con la palabra. Amén. Nos quiere el enemigo robar la bendición. Al enemigo le gusta que seamos cristianos débiles. Al enemigo le gusta que seamos cristianos incrédulos. Amén. Se nos mata de risa el diablo. El cristiano incrédulo va y reprende al enemigo y el enemigo se le mata de risa. Y por ahí el cristiano incrédulo a veces empieza, porque te reprendo, te echo fuera y libero mi casa y bla 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 bla, de la boca para afuera, pero no está creyendo en el poder de Dios. Y el enemigo lo sabe. Entonces dice, sí, déjalo que hable a este. Estoy más instalado en su casa que nunca. Porque no está creyendo. Lo mismo sucede con esto que está sucediendo en el mundo ahora. Estas son señales de que la palabra de Dios se cumple y de que Jesús está a las puertas. Jesús está a punto Aleluya. de venir por su pueblo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Pero ¿qué pasa? ¿No? El creyente que es incrédulo y los incrédulos piensan que cuando nosotros hablamos de la segunda venida del Señor y del rapto y de todas esas cosas, estamos hablando de una fábula, de una fantasía, de un cuento de hadas. Amén. Pero no es un cuento de hadas, es palabra de Dios y se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Si Jesús dijo que había guerras, terremotos, hambre, pestilencia y todo eso eran señales del fin, ¿cuánto más se va a cumplir su segunda venida? ¿Cuánto lo creen? Así es. Amén. ¿Cuánto más se va a cumplir el momento en el que dice todo ojo le verá? Y los que lo crucificaron también lo van a ver, dice la palabra del Señor. Y la iglesia, nosotros, seremos quitados de esta tierra. ¿Cuánto lo creen? Amén. No es un cuento de hadas. El enemigo te quiere hacer creer eso. Los incrédulos piensan eso. Estos evangélicos locos. Claro, nos dicen locos porque creemos en lo que nos dice la palabra de Dios. Y ellos piensan que es un cuento de hadas, que es una fantasía. Y muchos creyentes también piensan lo mismo. Pero no es una fantasía. Es la verdad, es lo que va a ocurrir dentro de poco y va a ser noticia en todo el mundo. Amén. Y en todos los diarios. ¿Cuánto lo creen? Y nosotros vamos a ser parte. Aleluya. ¿Se dan cuenta? Cuando nosotros empezamos a explorar y a entender y a aferrarnos, a refrescar nuestra fe. Amén. ¿Cómo cambian nuestras perspectivas? Porque si nosotros entendemos que pronto vamos a ser quitados de esta tierra, ¿para qué nos apegamos a las cosas del mundo? Amén. No tenemos por qué apegarnos a las cosas del mundo. ¿Para qué nos preocupamos? Si no pertenecemos a esta tierra. Tenemos una patria celestial. ¿Cuánto lo creen?
Dice Jesús, fui a preparar lugar para ustedes. Él fue primero a preparar lugar para vosotros. Y vendré otra vez y los llevaré conmigo, dijo el Señor, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Aleluya. Nosotros no somos de esta tierra. Somos gente de reino. ¿Cuánto lo creen? Aleluya. Y la gente de reino cree en su rey. ¿Cuánto lo creen? Amén. Y cuando nosotros creemos plenamente en lo que nuestro rey dice, ocurren milagros. Sí, Señor. La gente se sana, las familias se liberan. Amén. Se rompen cadenas. ¿Cuánto lo creen? Amén. Porque el reino de Dios se manifiesta en los hijos que creen. El reino de Dios. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Y eso es lo que va a suceder cuando nosotros empecemos a fortalecernos en fe, a dejar que el poder de Dios actúe en nosotros. Como dice Timoteo, no han recibido espíritu de cobardía. El incrédulo es cobarde. Amén. No creer y no aceptar la promesa de Dios porque decís, no, es demasiado espectacular, es demasiado fantasioso, es demasiado, no lo puedo, es de cobarde. Retroceder en la fe es de cobarde. Amén. Pero dice que los valientes permanecen. Aleluya. Los valientes Ayúdanos, avanzan. Señor. Los valientes son los que creen para salvación. Y si tienen que pasar por río y si tienen que pasar por fuego, lo van a pasar porque saben en quién han creído. Amén. ¿Cuántos valientes hay en este lugar? Aleluya. Gloria a Jesús. Amén. Van a ver la gloria de Dios. Vamos a ver la gloria de Dios. ¿Cuántos lo creen? Porque no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos para salvación. Amén. Nosotros avanzamos. Por eso es importante cuando nosotros vemos lo que está sucediendo, cuando nosotros leemos esta palabra, refrescamos, ¿no?, nuestra memoria en la palabra de Dios y en la fe, ¿no? Empieza como, ¿no les da esa sensación como que parece que todo alrededor se empieza a aclarar? Parece que uno se vuelve a enfocar en lo que realmente tenemos que estar enfocados. Y las preocupaciones se hacen chiquititas. Amén. Las preocupaciones, oh, tengo este problema, esta dificultad, pero ahora como vos estás refrescando, estás alimentando tu espíritu con la palabra de Dios y tu fe está tomando vitamina, amén, los problemas que eran así grandotes se empiezan a achicar. Se empiezan a achicar las dificultades, amén, y lo que te parecía imposible, ahora te parece, en el nombre de Jesús vas a caer. En el nombre de Jesús, monte, te vas a correr. En el nombre de Jesús no tenés poder. Viste, el enemigo te quiere adormecer y te quiere hacer creer que vos sos un cristiano de 2x4, te quiere hacer creer que las cosas de Dios no se cumplen, que la palabra de Dios no se cumple en tu vida, pero hoy Dios te está diciendo, vos vas a ver mi gloria. ¡Aleluya! Hoy Dios te está diciendo, sí, si vos Señor, te atreves a creer, yo quiero mostrarte algo grande. Oh, en tu familia, en tu casa, en todo lugar, vas a ver mi gloria, porque sos un valiente de Jesús. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto dan un aplauso, cría? Amén, un grito de júbilo. Amén, gloria al Señor. Qué maravilla, qué maravilla, gloria al Señor. Mirá lo que dice Romanos 8:15. Romanos 8:15 dice así: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez sujetos a temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Amén. ¿Saben que el espíritu que está ahí afuera, que es el espíritu de este mundo, el espíritu de Satanás y de sus demonios, que es el que causa todas las calamidades que hoy estamos viendo, el que causa la guerra entre Rusia y Ucrania, el que causa todo este tema, ¿no? Ese espíritu es el que oprime, ese espíritu es el que se quiere meter en tu casa, porque es el espíritu de mentira, es el espíritu de engaño. El engaño es una verdad, una mentira disfrazada de verdad que uno cree, ¿no? Pero en realidad está creyendo una mentira. Ese espíritu de engaño se quiere meter en tu vida, en tu casa, para hacerte creer que la palabra de Dios y las promesas de Dios, amén, no tienen relevancia. Amén. Es el espíritu que está allá afuera, en el mundo.
Pero nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Nosotros lo rechazamos. Amén. Decí conmigo, yo rechazo el espíritu del mundo. Yo rechazo el espíritu del mundo. Yo rechazo este espíritu de mentira. Yo rechazo este espíritu de mentira. Porque yo he recibido el espíritu que viene de mi Padre. Porque yo he recibido el espíritu que viene de mi Padre. Ese espíritu me hace decir, Abba Padre. Y ese espíritu me hace decir, Abba Padre. Que significa papito mío. ¿Qué significa papito mío? Papito mío, dice. Aleluya. Qué lindo, ¿no? De decirle a Dios, ¿no? Alguno que por ahí tuvo a su papá, ¿no? Y que fue cariñoso. Generalmente las mujeres son más cariñosas con los padres, ¿no? Nosotros que venimos de una generación como la mía, no existía ese cariño entre padres y hijos, ¿no? De hecho, creo que, si mal no recuerdo, mi padre humano, mi padre carnal, nunca me dio un abrazo. Ni nunca me dijo que me quería, porque no era de hombres. ¿No? Pero qué lindo es decirle a Dios, papito, ¿no? Tener ese cariño y que Dios nos diga a nosotros, hijo, ¿no? Papito mío, qué maravilla, ¿no? Ese espíritu es el que recibimos, el espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Dominio propio, muy importante, porque el dominio propio es el que nos hace estar de pie. El dominio propio es el que nos da poder. ¿Para qué? El poder también significa movimiento, el poder significa hechos, el poder significa hacer, no significa nada más que el poder tener un superpoder, no. Cuando la palabra habla de poder, quiere decir que nos da la capacidad de poder actuar, ¿no? ¿Actuar para qué? Para generar cambios. Actuar para hacer las cosas bien. Actuar para sacar de nuestras vidas lo que tenemos que sacar. Y actuar para traer a nuestra vida lo que tenemos que traer. Ese es el poder. Poder de cambio. ¿Cuánto lo creen? Amén. Dominio propio. ¿Para qué? Para dominar nuestro cuerpo. Porque a veces decimos, bueno, Satanás, el espíritu del mundo, los demonios, ¿no? Son un enemigo que están ahí continuamente oprimiendo. Pero hay otro enemigo que está en nosotros y que somos nosotros mismos. Muchas veces nosotros somos enemigos de nosotros mismos nos saboteamos, nosotros mismos nos apocamos, nosotros mismos nos dejamos de estar, nos estancamos, nos volvemos negativos. Nosotros mismos saboteamos la fe cuando no oramos, cuando le damos importancia a cosas que no tienen que ver con las cosas de Dios, cuando escuchamos voces que no son la voz del Espíritu, sino la voz de la mentira, del engaño. ¿Amén? Dominio propio, para decirle, como dijo David en el Salmo, alma mía, alaba a Jehová. Aleluya. Alma mía, alaba a Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. ¿A quién le estaba hablando David? A su alma, le estaba hablando a él mismo, a su yo, ¿no? Que muchas veces es nuestro peor enemigo, ¿no? Cuando tenemos que hacer cosas y no las hacemos, cuando tenemos que vencer cosas y también tiene que ver con la fe, ¿no? Porque si nosotros no obedecemos la palabra de Dios, si nosotros no creemos las promesas de Dios, también tiene que ver con el dominio propio. Pero cuando yo hoy le decía a este muchacho, le decía, amado, vos tenés que cambiar tu mente. La palabra dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Sacá de tu cabeza esos pensamientos negativos, nefastos, de frustración, de derrota, porque Dios te quiere hacer un ganador. Dios quiere que vos no estés en la condición que estás, y vos lo tenés que creer. Y si vos lo crees, lo tenés que empezar a practicar. Tenés que empezar a dar los primeros pasos para cambiar tu vida. El cambio de tu vida es un milagro, pero muchos piensan que los milagros es como la magia, ¿no? Los milagros no son magia, los milagros son milagros, amén, milagros de cambio, y que muchas veces nosotros también somos partícipes de ese milagro, porque si vos no crees, el milagro no va a ocurrir. ¿Cuánto lo creen? Si vos no generás cambio en tu vida, si vos no haces lo que tenés que hacer, tu vida no va a cambiar. Amén. Si vos no ponés por obra la palabra de Dios, Dios no te va a bendecir. Entonces hay dominio propio para hacer lo que tenemos que hacer. Amén. Sabemos que no tenemos que mentir.
Pero Dios no viene y te arranca la mentira de un saque. Cualquiera de los que están aquí podemos seguir diciendo mentiras, ¿o no? Porque tenemos libre albedrío. Pero Dios nos da espíritu de dominio propio para decir: yo no voy a mentir, porque yo soy hijo de Dios, no soy hijo del padre de mentira. La mentira no tiene poder en mí. Amén. Entonces, Dios nos está hablando en esta noche. ¿Cuántos lo creen? Tenemos que activar nuestra fe. Tenemos que creer en la palabra de Dios, en las promesas de Dios. Tenemos que cambiar nuestra declaración. Amén. Tenemos que dejar de hacer, porque Dios nos dio poder para hacerlo, lo que es negativo, dejar de escuchar palabras negativas, dejar de dejarnos influenciar por gente negativa, ¿no? Dejar que la gente negativa venga y nos diga lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que pensar, lo que tenemos que decir, o nos llene la cabeza con alguna persona. ¿Cuántas veces sucede eso, ¿no? Somos tan vulnerables a veces, que viene alguien, nos habla mal de fulanito, y después nosotros lo miramos a fulanito con cara de odio, y no nos hizo nada a nosotros. Amén. Pero como escuchamos lo que nos dijeron, ya estamos juzgando, ¿no es cierto? Pero Dios nos dice: no juzgues, dijo Jesús, no juzgue por lo que escuchan tus oídos, sino juzgad con justo juicio. ¿Cuánto lo creen? No juzgue por lo que escuchaste con tus oídos, juzgá con justo juicio. Vos, miralo, mirá a la persona, juzgá su vida, juzgá su fruto con justo juicio, con misericordia. ¿Cuánto lo creen? Amén. Tenemos espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Tenemos que creer la palabra de Dios. Tenemos que saber que estamos en los últimos tiempos. Tenemos que entender que la palabra de Dios se va a cumplir, que somos gente de reino, que no pertenecemos a esta tierra. Y nuestra perspectiva tiene que cambiar. Amén. Por eso estamos en esta noche en este lugar. No estamos aquí en este lugar por amor al arte. Muchos vienen de trabajar, cansados, amén, pero están acá. Amén. No estamos acá porque sí. Estamos acá porque en el medio de la reunión está el Señor de señores y el Rey de reyes. Venimos a adorar a aquel que nos da la vida. Venimos a adorar a aquel que fue a preparar mansiones en el cielo para nosotros. Venimos a adorar a aquel que es mayor que Putin, es mayor que Biden, es mayor que el presidente de cualquier país de que sea potencia. Del Dios, del Rey de reyes y Señor de señores, que es nuestro Amén. Rey y sí, está Señor. Aquí en esta noche. ¿Cuánto lo creen? Amén. Y nosotros Gloria. somos sus hijos. A su nombre. Amén. Recupera tu identidad, vos sos un hijo, una hija de Dios, cree, no dejes que el enemigo te engañe, no dejes que lo malo te mate tu fe, no dejes que las cosas negativas te aplasten. Vos sos un hijo, una hija de Dios, sos un hombre, una mujer de valor y estás en el lugar a donde Dios te puso, y en el lugar a donde Dios te puso, Él te va a prosperar. ¡Aleluya! Él te va a bendecir. Sí, vas a ver la gloria de Dios en tu vida, en tu familia y en tus cosas. ¿Cuánto lo creen? Amén. ¿Cuánto dan un aplauso a Jesucristo? ¡Aleluya!